placer poder estar entre vosotros. Me llamó Elías como parte de mi responsabilidad en el Ministerio de Educación, Teología y Adoración de la UEB. Nuestro trabajo es ayudar, colaborar, servir de instrumento a las iglesias para la capacitación de la obra del pueblo de Dios para la obra del ministerio. Y ahí pues estamos trabajando. También estuvo conmigo ayer, que ayer por la noche ya se fue, la doctora Paloma Ludeñas, que ella es la responsable dentro de mi ministerio del área de adoración, y ha sido un placer el estar con vosotros. Ha sido distintivo. A mí me gusta siempre ir directo al grano y recto, y eso de dar la vuelta y es inconsciente, pero va en contra de mis esquemas mentales. Yo voy directo al grano. Bien, en este sentido a mí me gustaría decir una cosa, es decir, yo siempre digo que si la educación en España hubiera estado más avanzada, cuando yo estaba en el colegio me hubieran hecho el síndrome del TDA, me hubieran hecho los análisis del TDA, porque yo me muevo más que una castaña en la boca a un viejo. Así que espero no marearnos con mi trasiego, pero eso es consustancial, es parte de mi ser. Yo no sé estar quieto, admiro a las personas que son capaces de predicar durante una hora detrás de un púlpito sin mover ni las pestañas. Yo no soy así. Me gustaría llamar vuestra atención a un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3, exactamente la porción que se encuentra entre los versículos del 14 al 20. Yo denomino ese pasaje como el propósito de Dios para mi vida. Lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios anhela que se cumpla en mí. Canta, oh hija de Sión, da voces, oh Israel. Regocíjate, gózate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. El Señor ha quitado el juicio contra ti. Ha echado fuera tu enemigo. El Señor es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más temerás el mal. En aquel día dirás a Jerusalén, no temas, oh Sión, no se debiliten tus manos. El Señor, tu Dios, está en medio de ti. Es poderoso. Él salvará. Con alegría se regocijará por causa de ti y renovará en su amor por causa de ti. Se regocijará con cánticos. Yo quitaré de ti el pesar de la festividad que era para ti como una carga. He aquí, en aquel tiempo, yo convertiré en oprobio todos tus opresores, pero salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada, le pondré como objeto de alabanza y de nombre en todos los países donde has sido avergonzada. En aquel tiempo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo os haré objeto de renombre y de alabanza en todos los pueblos de la tierra, cuando os restaure de la cautividad ante vuestros propios ojos. Así ha dicho el Señor. Amén. Amén. Porque en algún momento de nuestra vida, en ocasiones, en demasiados momentos de nuestra vida, nosotros nos encontramos en medio de la cautividad, como se encontraba el pueblo de Israel cuando el profeta Sofonías fue llamado a proclamar su mensaje. Posiblemente no sea la cautividad de la esclavitud física, pero hay muchas maneras de opresión que limitan y coartan todos nuestros deseos. Teniendo en mente este pasaje, sabiendo que es esto lo que Dios quiere para nosotros, a mí me gustaría intentar llevar vuestra atención a un pasaje realmente hermoso del Nuevo Testamento. Estoy hablando del capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Es un capítulo en el cual el Señor enfrenta una serie de elementos, de paradigmas, de ideas preconcebidas que había en la sociedad.
en primer lugar se nos presenta a los niños que se quieren acercar a Jesús y los apóstoles tratando de hacer, entre comillas, un favor a Jesús. Tratan de apartar los niños para que no le molesten. Después encontramos que un joven rico se nos acerca a Jesús y le expresa cuál es su deseo. El pobre era, digamos, un poquito humilde, ¿no? Dice, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? Nada más quería eso. Pero por si fuera poco, a renglón seguido, se acerca la madre de Jacobo y Juan, le llama aparte a Jesús y utilizando de su familiaridad, le dice, oye, mira Jesús, yo quiero pedirte también un favor pequeñito. Nada del otro jueves. Cuando vengas en tu reino, pues que pongas a un hijo mío a mi derecha y al otro a la izquierda. Nada más que eso. Ahí, a través de estos pasajes, a través de estos elementos, se nos muestra diferentes deseos, diferentes ansias, diferentes ambiciones que existen en los corazones, no solamente de los hombres, digamos, de la calle, sino de hombres de la talla del nivel espiritual como Jacobo y Juan. Y a continuación, el pasaje nos narra cómo Jesús está en Jericó y allí aparece un hombre ciego. El hombre ciego, al enterarse que Jesús está allí, se levanta. La palabra de Dios nos dice que de una manera, utilizando los diferentes evangelios, que se levanta de una manera impetuosa, abandona su capa, que podría ser posiblemente una de sus pocas posesiones, y trata por todos los medios de acercarse a Jesús. Cuando por fin logra acercarse a Jesús, aparece una pregunta por parte de Jesús sorprendente. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Parece obvio. Incluso podemos tener la sensación de que se trata de una pregunta innecesaria. ¿Qué va a querer el ciego? Ver. Pero yo me he dado cuenta en mi vida que no siempre es así. Mirad, cuando yo estaba estudiando bachillerato, el sexto de bachillerato, yo me interrumpí en el quinto de bachillerato, yo me fui al ejército como voluntario, quería hacer la carrera, y luego me salí para entrar al seminario, y en ese intervalo yo hice el sexto de bachiller porque no lo había terminado, y terminé el bachillerato, y claro, yo parecía en nocturno el padre de toda la clase, al que menos yo le sacaba 6 o 7 años. Bueno, en medio de ese contexto había un chico ciego que tenía más o menos mi edad. Y entonces, como nos juntamos, hicimos una gran amistad. Este ciego se dedicaba fundamentalmente a vender iguales. Era una persona encantadora. Era una persona de esas que te venden pues un frigorífico, un esquimal. Vendía cupones de ciegos, pero en cantidades industriales, o sea, se pasaba, bueno, ganaba mucho dinero. Y un día, pues tomando café, los dos, después de habernos ausentado sin permiso de una clase, para mi justificación era formación del espíritu nacional, que eso no había quien se lo... Era contarte Caperucita y el lobo en versión franquismo. Nos estábamos tomando un café y yo le pregunté, bueno, ¿y tu ceguera es irreversible? Y me dijo, no. Me quedé que si me pinchan no me sale una gota de sangre. Y él me explicó, no, hay una operación para mi ceguera en que hay una posibilidad entre un 85 y un 90% de éxito. ¿Os imagináis mi asombro? Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no te las ha hecho? Dice, espérate, que ahora cuando termine el examen que tenemos ahora te lo cuento. Fuimos al examen. Claro, él era ciego.
Y los exámenes lo hacía con la máquina esa que parecía una máquina de coser. La máquina terminaba el primero y se iba. Yo terminé mi examen, salí y me vi que estaba hablando con un chaval y el chaval le estaba leyendo las preguntas, la contestación de las preguntas en el libro. Y digo, bueno, ¿y qué has puesto? Dice, yo he puesto ahí lo que me ha parecido. ¿Y qué? Dice, como la profesora no sabe Bailey, ahora me llamará y yo le leeré lo que me está diciendo este. Claro, me dejó de plástico. Y entonces dijo, ahora te voy a contestar a la pregunta de antes. Mira, todos los libros me lo paga la ONCE. Todo lo que necesito me paga la ONCE. La ONCE me va a pagar la carrera, me va a pagar el colegio mayor, me va a pagar todo lo que necesite. Cuando saque mi carrera, pensaré en hacerme la operación. Os garantizo que esto fue exactamente así. A nosotros nos puede parecer que ciertas preguntas son innecesarias. E incluso, fíjate, a veces nos podemos preguntar, ¿por qué orar? Porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 8, por lo tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de lo que tenéis necesidad antes de que vosotros os lo pidáis. Bueno, si el Padre sabe de lo que yo necesito, ¿para qué pedir? Pero si nosotros contrastamos eso con otros versículos de la Biblia, por ejemplo, en Marcos 10, 36, ¿qué queréis que haga por vosotros?, dice el Señor. O en 2 de Crónicas 1, 7, aquella noche Dios se acercó a Salomón y dije, pide todo lo que desees en tu corazón. Parece una incongruencia, parece por una parte Dios nos dice, no necesito que me digáis nada porque yo sé lo que tú necesitas. Y por otra parte nos dice, pedid y se os dará, nos dice, llamad y se os abrirá. Nos incita a pedir, pero también nos dice que no necesita que le pidamos. Bueno, ¿cómo se come esto? Yo creo firmemente en la palabra de Dios. Y yo digo que cuando la palabra de Dios es una afirmación, es sí, amén. Entonces, si no lo entiendo, el problema no es mío, no es el problema de la palabra de Dios. Y procuro entenderlo. Dios sabe exactamente, cabalmente, sin lugar a la menor duda, lo que yo necesito. Dios sabe cabalmente, sin lugar a la menor duda, sin ningún resquicio de error, lo que tú necesitas. Mi pregunta es, ¿sé yo lo que necesito? Yo sé lo que quiero. Yo sé lo que me gusta. Yo sé lo que deseo. Pero ¿realmente es eso lo que necesito? ¿Realmente es aquello que realmente me hace falta en el instante en el que estoy? Es muy difícil en ocasiones poder diferenciar entre una necesidad y un deseo. Al menos a mí en ocasiones. A lo mejor vosotros sois mucho más espirituales que yo y no tenéis ese problema. A mí hay ocasiones en que me cuesta trabajo saber si es realmente un deseo o una necesidad. El joven rico se presenta delante de Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser perfecto? O sea, soy tan bueno, soy más bueno que el pan sobao de un día para otro, no me beso porque no me llego. A ver, ¿qué puedo más hacer para rizar el rizo, para poner la guinda, para ser la repera limonera y para ser lo más de lo más? Él no era precisamente lo que necesitaba, pero era lo que deseaba. Si ponemos el mismo caso que hemos visto,
el caso de los hijos de Zebedeo, de Jacobo y Juan, le están pidiendo al Señor sentarse a su derecha y a su izquierda, lo que significaba ahora, entonces y dentro de 1000 años, me imagino también, tener puestos de preponderancia en el reino de Dios que iba a venir, y que ellos pensaban que era un reino terrenal, con su rey, con sus ministros, con sus estructuras y demás. Bueno, pues cuando llegue a la hora de repartir cargos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Os suena eso de algo? Y luego dicen que el mundo evoluciona. Era lo que querían. Eran sinceros. Amaban a Jesús. Le estaban siguiendo. Iban a pasar tremendas dificultades en su nombre. Él mismo lo anuncia. Vais a pasar por las situaciones difíciles por las que yo voy a pasar. Jacobo murió en martirio. Juan vivió muchos años, pero pasó grandes dificultades por la obra del Señor. Era lo que querían, pero no eran lo que necesitaban. Hay una tremenda diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo necesito. Ahora, cuando yo me enfrento a lo que quiero, cuando realmente yo ambiciono algo, inmediatamente aparece una pregunta. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para alcanzarlo? Porque toda dádiva tiene un coste. Todo tiene su contrapunto. Todo requiere algo en específico. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Nosotros ambicionamos, o al menos a mí me gustaría que así fuera, ser hombres y mujeres de fe. Nosotros ambicionamos ser instrumentos de Dios para transformar el mundo. Nosotros deseamos que el Señor nos utilice para marcar la diferencia. ¿Sí o no? El problema es, ¿estoy dispuesto a pagar el precio? Mi compañero de clase quería ver, pero no estaba dispuesto a pagar el precio. Porque si se operaba y veía, tendría que pasar exámenes como los demás, tenía que pasar dificultades como los demás, tenía que pagar los libros como los demás y dejaría de tener los privilegios que tenía por la condición en la que estaba. La vida espiritual no se reproduce por osmosis. A nosotros en ocasiones nos gustaría, pues no sé, que cayera del cielo y de pronto nos volviéramos santos, santísimos, hipersantos, perfectos y no sé cuántas cosas más. Pero si yo analizo la vida de Jesús y si no me quedo solamente en los milagros, ni en su actitud maravillosa, ni en su capacidad de comprensión, ni el amor manifestado en unos límites que nos cuesta todavía trabajo entender, si nos vemos cuál fue el precio de alcanzar ese nivel de relación profunda, íntima, personal con Dios, descubriremos que muchas noches las pasaba orando. Vemos que antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto y se pasó 40 días en ayuno y oración. Resaltará rápidamente que
que antes de decidir quiénes iban a ser sus discípulos, el Señor se pasó toda la noche preguntándole a Dios, ¿quién has elegido tú para que sea mi discípulo? Si nosotros vemos cuál es el costo, por llamarlo de alguna manera, de la vida más prodigiosa del mundo, del ser más espiritual que podemos concebir, del hombre más grande de la historia, nos daremos cuenta que el costo era largas, muy largas, prolongadas estancias de rodillas delante del Señor. Mi pregunta en esta mañana a todos y cada uno de nosotros es la misma que Jesús. ¿Y tú qué quieres? Bueno, me vais a decir, yo no estoy ciego, gloria a Dios, pero yo estoy seguro que a la vez que yo, exactamente igual que yo, tenéis deseos, tenéis necesidades, tenéis anhelos, tenéis inquietudes. ¿Tú qué quieres? Para evitar ser confundidos por nuestros deseos, para evitar que nuestros deseos se pongan por delante de nuestras necesidades, lo primero que tengo que preguntarme a mí es hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Porque una cosa está más clara que la sopa al asilo. Si tu vida devocional consiste en un culto los domingos, siempre y cuando no haya otra cosa que hacer, porque a veces estás tan cansado y tan cansada que si tu vida devocional consiste en un tiempo de oración una vez a la semana, porque así está en el programa de la iglesia, si te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena y te vuelves hiperespiritual cuando estás con la soga al cuello, y yo te garantizo que tienes menos porvenir que Bartimeo antes del milagro. Quien quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Tus deseos pasan a un segundo lugar. Buscas la voluntad de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Toma tu cruz, ¿cuándo? ¿Una vez a la semana? Cada día. Tomar tu cruz, ¿qué es? Vamos ahí como van algunos. Yo fui a Jerusalén, a la Basílica del Santo Sepulcro, que llaman. ¡Qué espectáculo! En primer lugar, la Basílica es propiedad de una familia musulmana. Y en segundo lugar, los musulmanes están vendiendo cruces a la puerta de la Basílica. Porque van algunos, los alquilan la cruz para agarrar y subir con una cruz que nada tiene que ver con la cruz de Jesús, subir hasta lo alto de la Basílica, que dicen que allí fue donde se crucificó a Cristo Jesús, pensando que así iban a ganar algo, aparte de agujetas. No es eso tomar tu cruz. Tomar tu cruz es asumir el propósito de Dios para tu vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios para tu vida? Evidentemente, en cada uno de nosotros puede tener aspectos que son particulares y especiales. Pero hay un propósito general de Dios para la vida de cada creyente, que tú seas un elemento de bendición en el lugar donde tú estás. Es una promesa que ya le hizo Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere
hombres y mujeres dispuestos a renunciar a sí mismo, dispuestos a salir de la comodidad, dispuestos a renunciar a aquello que les gusta, que les apetece, perdón, que desean, para convertirse en dispensadores de bendición, para convertirse en hombres y mujeres que impregnan, que marcan la diferencia en todo aquello que está a su alrededor. En hombres y mujeres que hasta un ciego vería que han estado con Dios, que saben lo que es estar en su presencia, que anhelan estar en esa presencia. Bendecir a las personas de nuestro entorno no consiste en ser una persona encantadora o carismática. Apañado estaría yo si fuera así. Consiste en que la gente perciba que he estado con Dios. Recordar la figura de Moisés cuando bajaba del monte. La gente percibía que había estado con Dios. Cuando vas a tu trabajo, cuando comienzas la jornada cada día, cuando estás en el lugar en que desarrollas diariamente tus actividades, la gente percibe que eres un hombre o una mujer que ha estado con Dios porque reflejas en tu vida esa presencia de Dios. ¿Qué quieres? Tristemente, en ocasiones hemos convertido a Dios en una especie de dispensador de bebidas. ¿Tenéis en mente vuestros dispensadores de bebidas? Recordar, ¿no? La máquina que metes la moneda y sale la Coca-Cola. Y si no sale la Coca-Cola, le pegas una patada a la máquina. No es así. Dios no improvisa. Dios tiene un propósito para ti, un propósito que ya manifestó a través de Sofonías, un propósito que es evidente, un propósito que es claro. Pero ese propósito tiene un coste. Y la última pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a seguir confortándote en la mediocridad? ¿O ansías ser una mujer o un hombre que marque la diferencia? Para ello tienes que estar dispuesto a hacer lo que hizo Bartimeo, que aunque era ciego, se puso en pie y corrió. Nos parece muy simple, pero un ciego, en los caminos de aquella época, que no era una carretera asfaltada, que estaba llena de obstáculos, ponerse a correr es todo un desafío. Pues eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que asumamos el desafío de correr a su presencia para poder ser un reflejo de Él en medio de la sociedad. Que Él os bendiga, os ayude y os guarde.